Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy arrancamos el programa analizando la revolución digital y el impacto sobre el mercado asegurador. Y estamos con Gonzalo Geijo, director de ventas para América Latina de Charles Taylor InsurTech. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Bueno, ¿por qué no nos comenzás por definir este impacto que está teniendo en el sector asegurador el cambio tecnológico? Bueno, sin duda, digamos, como en todos los aspectos de la vida, la tecnología ha impactado bien duro en los cambios en lo que es la aseguradora, digamos, y cómo se le llega al cliente digital de hoy día. Las compañías se enfrentan a nuevos clientes, una manera distinta de llegar a la distribución, una manera de nuevos procesos para agilizar, digamos, todo lo que es la parte también de distribución de pólizas y demás. O sea que necesitan enfrentarse justamente a esto que es una transformación, y como transformación cambia el concepto interno de cómo las compañías por ahí ven el negocio de seguros. Así que le ha dado de lleno y bueno, es una lucha que ya hace unos años como título lo tenemos, pero todavía tenemos que seguir trabajando en la región y sobre todo aquí en Argentina, ¿no? Gonzalo, frente a este panorama que vos planteás, ¿cuáles advierten ustedes son las necesidades que tienen las compañías de seguros en materia de tecnología? Mira, hoy día, digamos, las compañías se están centrando en varias cosas. Primero, como dije antes, la parte de distribución es muy importante. Digamos, la manera en cómo el nuevo usuario de seguros consume es distinta a la de hace unos años, entonces hay todo un desafío en cómo llegarle con herramientas digitales a esa persona, centrándose en el cliente. Por otro lado, la parte de procesos es bien importante, digamos, todo lo que es automatización de procesos para agilizar esa experiencia del usuario también es una de las cosas que las compañías tienen que trabajar mucho y está en la agenda de todas las personas. Y por otro lado es el conocimiento del cliente, todo lo que tiene que ver con Big Data y el entendimiento de no solo la información que nosotros tenemos como aseguradores, sino también toda esa información que está hoy día en el mundo digital disponible para que entendamos mejor al cliente y le podamos hacer una oferta de seguros más a medida o entendamos también los potenciales riesgos que estos asegurados van a tener. Entonces hay varias estrategias que hoy día ya están arriba de las mesas de las compañías de seguros. ¿Cómo ven el futuro de la industria aseguradora, particularmente en la Argentina? Bueno, Argentina, digamos, ha venido por ahí un poquito relegada en los últimos años en cuanto a esta transformación digital, que como les decía, hace un tiempo ya que la venimos charlando, pero hay mucho ruido entre medio y las compañías por ahí no han enganchado o encontrado el lugar justo de cómo avanzar, pero el gran desafío yo creo hoy día está en esto, en decir, bueno, ¿dónde nos enfocamos? Si va a ser en esta transformación, ¿cómo le llegamos a los clientes? Y en Argentina hay muchas ganas, hemos visto en el mercado, muchas compañías con ideas nuevas que están haciendo muchas cosas en portales, en aplicaciones mobile, trabajando procesos internos, o sea, hay muchas ganas de abordar estas estrategias y desde ya nosotros del lado de proveedores acompañándolos y ayudándolos para que puedan encontrar el mejor camino, ¿no? Gonzalo, antes de entrar de lleno en lo que es un poco la trayectoria de la empresa, que nos cuentes, antes de empezar el bloque, algo te pregunté vinculado que se agarra un poco de lo que vos estás comentando recién. Un poco cómo está posicionado el país con respecto a países de la región, el mundo, en todo lo que tiene que ver con temas digitales, tecnología, hablando siempre del mercado de seguros. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, nosotros, digamos, que venimos de otros mercados, vemos que por ahí en Latinoamérica en general tiene, como siempre, digamos, una concepción de seguidor y no de primeros adoptadores de tecnología, pero, digamos, en una buena posición frente al mercado global. Puntualmente Argentina creo que viene, digamos, un poquito relegada si la comparamos con países por ahí como Brasil o México, que han siempre, digamos, estado por ahí un poco más al frente de esta adopción tecnológica en lo que tiene que ver con seguros, pero igual dentro de la región, digamos, todavía con un muy buen nivel. Creemos firmemente, y de hecho a eso estamos apostando, de que en los próximos años podamos volver a liderar lo que Latinoamérica fue para nosotros, que siempre fuimos referentes en el mercado, ¿sí? ¿Por qué no nos hablas un poquito de la trayectoria de Charles Taylor InsurTech? Bueno, nosotros somos un grupo inglés que lleva más de 130 años dedicados al seguro, en lo que tiene que ver de la provisión de servicios específicamente para compañías aseguradoras. Tenemos distintas ramas, tenemos la parte de ajustes de siniestros, tenemos compañías de seguros que también son nuestras, y la parte de tecnología enfocada netamente en aseguradoras, que es este valor diferencial que estamos viendo, donde nosotros somos, a diferencia por ahí de otros proveedores, un proveedor que nace del seguro y aprendió de tecnología con el paso del tiempo, entonces nos acercamos más a la consultoría y al entendimiento de la problemática y aplicar tecnología cuando es necesario para resolver estos problemas, ¿no?
Gonzalo, ¿y cómo fue el desembarco de la empresa en lo que es la región en Latinoamérica? Bueno, nosotros como grupo tenemos la prioridad, América Latina, digamos, lo hemos marcado como un foco prioritario para hacer negocios. A mediados del año pasado empezamos el desembarco por México, que fue uno de los lugares que seleccionamos para abrir un centro de excelencia. Luego en Perú, donde estamos haciendo un proyecto, y a principios de este año abrimos oficinas aquí en Argentina, apostando a esto que les decía antes, que vamos a volver a tener muchas compañías embarcándose en esta transformación digital y necesitando de un proveedor como nosotros acompañándolos, por lo cual digamos, estamos teniendo una estrategia múltiple en América Latina, pero muy fuerte en paralelo en todos los países y bueno, con la apuesta también aquí en lo local, que creo que es bienvenida, espero, por el mercado. ¿Por qué no nos hablas de Fadata y del acuerdo que tienen con la empresa? Muy bien. Bueno, nosotros una de las cosas que hicimos cuando empezamos a trabajar en la parte de tecnología enfocada a seguros fue trabajar con Fadata. Fadata es una empresa a nivel mundial de los que se llaman sistemas World Class para lo que son core de seguros, o sea, para sistemas de administración de pólizas de seguros. Nuestra apuesta, ¿cuál es? Es traer el software y la tecnología de los mejores mercados y más evolucionados, como lo es el mercado europeo de seguros, y aplicarla a América Latina con gente que conozca la problemática local y que sea capaz de poner a funcionar un sistema con estas características, con las complejidades regulatorias y demás que tienen estos mercados. Y yo creo que eso es el punto que nos hace distinto, digamos, esta mezcla, este blend que tenemos entre ser del negocio de seguros, saber de tecnología y tener de la mano una solución como INSIS de Fadata, que es una solución a nivel mundial marcada por todas las consultoras como una de las mejores. Y es un acuerdo que hicieron recientemente con esta empresa. Ese acuerdo se hizo a mediados del año pasado y obviamente bueno, nosotros con fuerza en América Latina, enfocándonos en lo que es la provisión, la comercialización y la implementación del producto, que creemos que es ese valor agregado, ¿no? Digamos, el producto, como sí, digamos, puede haber muy buenos productos que vengan del exterior, pero entenderle y darle ese concepto, digamos, de cómo ponerlo a funcionar en cada país de América Latina, con sus particularidades de cada uno, es ese componente adicional que entendemos necesitábamos. Brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿por qué no nos decís cómo ves el mercado asegurador argentino? Vos tenés una larga trayectoria en el mercado. Sí, he trabajado, digamos, muchos años aquí en el mercado argentino y la verdad que, bueno, veo que, como les decía antes, hay buenos desafíos que veo en las compañías y ganas de hacer las cosas distintas. Compañías que se han volcado a empezar a poner tiempo y a esto que yo les decía, cuando pensamos en una transformación, no es solamente adoptar herramientas digitales, sino es transformar a la compañía para que piense en digital. Pensar en que el cliente es el centro, pensar en cambiar los procesos, pensar en cómo realmente hacer del cliente una experiencia mejor al momento de usar los seguros. Y la buena noticia es que, digamos, he visto muchas compañías, y no solo compañías de Buenos Aires, sino muchas compañías también del interior, que están poniendo esto arriba de la mesa y están haciendo muy buenas cosas interesantes para realmente cambiar la concepción de cómo ellos ven internamente el seguro y transformar la compañía. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, gracias. Por favor, un placer como siempre, un gusto. Ok. Vamos a ver los precios del seguro automotor de acuerdo a nuestra encuesta permanente. Responsabilidad civil, la encuesta corresponde a un Volkswagen Fox 1.6 5 puertas, modelo 2015. Aseguradora Sancor Seguros, el costo anual en pesos es de 10.092. Meridional Seguros, 9.168. Federación Patronal, 8.916. Mercantil Andina, 8.424. Zurich, 8.243. Seguros Sura, 7.941. El Norte, 7.688. Provincia Seguros, 7.380. La Segunda, 6.876. Allianz, 6.794. Nación Seguros, 6.696. La Caja, 6.480. Diferencia entre puntas, 56%. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Con Providencia Seguros siempre ganás vos, porque ofrecemos las coberturas más completas del mercado asegurador a través de una amplia gama de productos a la medida de tus necesidades. Seguro de auto, hogar, accidentes personales, vida, seguro integral de consorcio y seguro integral de comercio. Providencia Seguros, 112 años cuidando lo que es tuyo. La experiencia te da seguridad. Ingresá en www.providencia.com.ar y conocé más sobre nuestros seguros. Asociart, desde 1996, brindando la mejor protección a empleadores y trabajadores de cada lugar de nuestro país. Crecimos, evolucionamos, lo hicimos juntos, día a día. Asociart, 20 años motivados por tu confianza. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Estar seguro es una elección. Auto, moto, hogar, praxis médica, accidentes personales. Triunfo Seguros, la mejor opción en todo el país. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. El reciente temporal en la Patagonia creó realmente una situación que movilizó a toda la opinión pública, ¿no? A través de los canales de televisión podíamos ver los pasajeros varados días en los aeropuertos, con las familias, los chicos, gente que no tenía recursos para estar estos días. La asistencia en general fue bastante precaria, la información era reducida y bueno, hubo un descontento generalizado hasta que bueno, finalmente quizás la nieve contribuyó a disipar porque realmente es abundante y permitió disfrutar de los deportes de invierno, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no nos das un panorama de las responsabilidades y las coberturas que en este sentido puede haber frente a ellas? Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta que fue una tormenta de características particulares, ¿no es cierto? Y ahí se nos plantea la cuestión de decir si puede hablarse de un caso fortuito. Ya hay jurisprudencia, no con respecto a la nieve, pero sí con respecto a unas grandes tormentas que hubo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en otros momentos, donde, por ejemplo, ante la caída de un árbol, caídas de árboles del espacio público, o caídas de carteles, o voladura de techos, etcétera, la justicia ha dicho que el mero acaecimiento de un meteoro fenomenal, digamos, ¿no? Como una gran tormenta, o en este caso una gran tormenta de nieve, no es por sí solo un caso fortuito. Recordemos que el caso fortuito es el hecho imprevisible o que previsto no pudo ser evitado. Que es necesario que para que tenga ese carácter debe reunir las condiciones, además de imprevisibilidad e inevitabilidad, un carácter extraordinario, teniendo en cuenta el lugar y la época en que ocurra. En tal sentido, una tormenta de nieve en Bariloche, en el mes de junio, digamos que no, de julio, no es un acontecimiento imprevisible. Nadie puede decir que se sorprendió, ¿no es cierto? No estamos hablando, si ocurrió en Jujuy, bueno, una cosa cambiaría. Ahora, deberá el que alegue, seguramente algún demandado va a decir que no tuvo, que va a alegar en su defensa por alguna responsabilidad que se le reclame el caso fortuito, deberá acreditar ese carácter de imprevisible e inevitable, como para poder liberar su responsabilidad. En el caso de Bariloche, pareciera que, más allá de que la tormenta fue magnífica, digamos, o muy importante, hubo algunas circunstancias que dan cuenta como de que cierta carencia en la asistencia
de los consumidores, ¿no es cierto?, de los pasajeros, de los consumidores de turismo, de los pasajeros, etcétera. En ese caso habrá obligación de responder por los daños causados. Los daños causados que lógicamente se van a limitar fundamentalmente al daño moral que ha tenido que sufrir esta gente, que ha debido esperar en condiciones realmente casi infrahumanas la posibilidad de que amaine el temporal. Claro, habría la posibilidad de que se tengan que indemnizar los viáticos, los consumos registrados en estos días. Sí, por supuesto, el reintegro de las sumas y además el daño moral sufrido. Tengamos en cuenta, por otra parte, que de acuerdo a lo que uno sabe por las noticias periodísticas, ¿no es cierto?, en realidad son lo que uno se entera por los medios, de que pasó en alguna forma lo que decís vos. El tema se solucionó porque paró de nevar, es decir, no hubo ninguna acción tendiente a solucionar la cuestión. Es decir, por ejemplo, han llegado trascendidos de que el aeropuerto de Bariloche, cuando estaba con solo una máquina para despejar la pista, y bueno, y que esa máquina fue insuficiente para poder limpiar y poder permitir el despegue de los aviones. Bueno, allí en ese caso habrá una responsabilidad de Aeropuertos 2000, que después de todo es una empresa privada que tiene concesionados los aeropuertos y lucra con esa concesión. Alberto, en el caso de los aeropuertos, de los aviones que vos estás mencionando, pero también pensando en gente turistas o no, que se transitan por las rutas, caminos que se han interrumpido, o turistas que ya estaban en el lugar y que no pudieron disfrutar esos días que tenían previstos de los servicios turísticos de la ciudad. El tema del seguro, porque está bien, puede ser que un turista o una persona haga un reclamo al municipio o a la aerolínea. Ahora, la aerolínea o el seguro, ¿cómo puede llegar a responder en esos casos si es que alcanza este tema? Tanto en el ámbito del transporte, bueno, está el seguro aeronáutico, y en el ámbito de los prestadores de servicios turísticos pueden contratar seguro de responsabilidad civil. Inclusive deben, yo creo que en las normas que rigen el servicio turístico está prevista la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil. Ahora bien, supongamos a alguien que contrata una excursión a Bariloche desde acá de Buenos Aires y llega a Bariloche y no puede disfrutar de los paseos previstos porque las condiciones climáticas se lo impiden. Bueno, la jurisprudencia ha dicho en esa materia con respecto a los agentes de viaje y a los operadores turísticos que en modo alguno pueden garantizar el buen tiempo, ¿no es cierto?, que le permita la realización de esos viajes. Vos hablas de las agencias de turismo y aparte de los operadores turísticos del lugar. En ese caso, bueno, ahí sí que operará el caso fortuito, ¿no es cierto? Vos contratás una excursión a Bariloche o a cualquier otro lugar donde hay un fenómeno meteorológico de estas características. Bueno, si no se puede realizar por el mal tiempo, ahí sí se habrá operado el caso fortuito. Y después se discutirá si habrá alguna devolución por el viaje no realizado, en fin, pero en principio no hay responsabilidad. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Vamos a ver ahora la situación de solvencia de dos entidades del mercado. La segunda, el 31 de marzo de 2017, presenta disponibilidad de inversiones por 6.397 millones de pesos. Deudas con asegurados, 3.314 millones. Tiene 193 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 551 millones. Superávit, 3.634 millones de pesos. Mapfre Argentina, al 31 de marzo del año 2017, presenta disponibilidad de inversiones por 2.205 millones de pesos. Deudas con asegurados, 1.752 millones. Posee 126 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 235 millones. Superávit, 688 millones de pesos. Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno,
lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en la Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. Soy Irma y voy a casarme por segunda vez con el mismo hombre. Te amo como el primer día. El compromiso de que sea para siempre. La Perseverancia Seguros. Desde 1905, su compañía de confianza. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Ahora Patricia nos trae novedades del mercado asegurador. Buenas noches, Horacio. Por supuesto, todo lo que ha pasado en las últimas horas dentro del mercado asegurador lo vamos a reflejar en dos plaquitas, pero por supuesto, si aún usted no ha ingresado a través de nuestro portal web, lo invitamos a que lo haga, www.todoriesgo.com.ar, pero además puede interactuar a través de las redes sociales. Tanto en Twitter como en Facebook nos encuentran como Todo Riesgo Web. Ahora sí, primera información en pocas líneas, habla acerca de pausas activas. En el marco de los programas de prevención desarrollados por SMG-ART, para sus empresas y clientes, la compañía llevó a cabo un nuevo proyecto destinado a los trabajadores de la planta de Monte Grande del laboratorio Biogénesis Bagó. En esta ocasión se implementó un programa de pausas activas laborales. Buen Comportamiento Libra Seguros lanzó un nuevo producto que premia el buen comportamiento del asegurado. Será para las pólizas vigentes de los clientes que no tuvieron siniestros en el último año y abonaron a tiempo, quienes obtendrán un 5% de descuento y en caso de no tener siniestros durante 2 años, se les descontará un 5% el primer año y un 5% el segundo. ¿Tenés información sobre la siniestralidad vial, Patricio? Sí, Horacio, no son buenas noticias del Observatorio del Instituto de Seguridad y Educación Vial, del ISEB, que hace un análisis de lo que es el primer semestre de este año con respecto al primer semestre del año 2016. Bueno, los 3 indicadores hubo un retroceso importante. En lo que tiene que ver con la siniestralidad grave, que son los siniestros que tuvieron por lo menos un lesionado grave 3, que es un lesionado con fractura, bueno, hubo un aumento del 18%. En cuanto a la mortalidad vial, muertos como consecuencia de accidentes de tránsito, la suba fue un poco mejor, pero también fue significativa, 14,2%. Y por último, la morbilidad vial, que es un indicador que marca los lesionados graves como consecuencia de accidente de tránsito. En este caso la suba fue del 17,1%. Estuvieron los 3 parámetros en una suba más o menos similar de entre el 14 y el 18%. Datos preocupantes, porque aparte marca todo un semestre de lo que pasó en este año con respecto al año pasado. Vamos a ver ahora en los primeros meses de este semestre a ver si la tendencia sigue o hay un cambio para mejor. En cuanto a las novedades de la semana, la cobranza bancaria, la discusión sobre las formas de cobranza del seguro fue sin duda el tema central. Hubo una reunión donde el superintendente de seguros, Juan Paso, acompañado con otros directivos del organismo de Contralor, se reunió con los directivos de las asociaciones de productores del interior encabezados por el presidente de FAPASA, Jorge Sotos. Mucha gente, una discusión que no fue fácil. Para el gobierno se trata de una política de Estado en el tema de reformar la cobranza y hacerla por métodos formalizados. Y para los productores de seguros
Ellos admiten la necesidad de introducir la innovación tecnológica y los nuevos mecanismos que ofrecen mayor agilidad operativa y mayor seguridad, pero entienden que no debe lesionarse el derecho del asegurado a elegir. En ese sentido, la reunión terminó sin demasiados acuerdos, en un clima de frialdad, donde estaban planteadas las dos posiciones, la posición histórica de los productores en contra de la supresión de la cobranza en efectivo, que se viene practicando en buena parte del interior y en las zonas donde prevalece la informalidad, y por otro lado, la Superintendencia de Seguros planteando el tema de la necesidad de avanzar por esta línea, que es la forma de terminar con posibles distorsiones, manejo de dinero negro, etc. Pese a que la reunión terminó en un clima de frialdad, hay trascendidos de que hay posibilidades de seguir avanzando. Según se cuenta, desde la superintendencia hablaron posteriormente a la reunión con los productores para encarar la formación de una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo que permitiría encarar el tema, ver los aristas y ver quizás algún aspecto, alguna modificación en la implementación. Para los productores, a partir de que es una política de Estado, entienden que deben por lo menos encararse una ampliación de los plazos en cuanto a la aplicación de la reforma. Y eso permitiría encontrar una solución a todos los problemas que se plantean. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.